del Colegio Nacional de Peritos en Enfermería, filial Coyoacán, les da la más cordial bienvenida a esta sesión del día de hoy, ¿verdad? Es la segunda sesión que tenemos sobre actualizaciones en enfermedades respiratorias. El día de hoy nos toca hablar sobre enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿verdad? Y está con nosotros la licenciada en enfermería Reina Delia Olivero Salgado, ¿verdad? Le damos la bienvenida, licenciada. Para nosotros es un gusto y un placer el que esté con nosotros en esta tarde de jueves. Le damos la bienvenida y queremos que nos platique un poquitito sobre su experiencia y finalmente abordemos este tema tan importante. Muy bien, gracias, licenciada Reina. Pues el auditorio es todo suyo para iniciar con esta sesión. Muchísimas gracias.
Continúa los factores de riesgo y al envejecimiento de la población. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pues ustedes aquí los están viendo. Es lo que tiene que ver, no sé si alcancen a vislumbrar, lo que tiene que ver la edad, por supuesto, pacientes con más de 40 años o 60 años, Lic- pacientes que tienen exposición a contaminantes de manera interna, es decir, en casa, que cocinan con leña, por eso es que una porcentaje de cera en pacientes de ingresos medios o bajos. Licenciada, Como podemos también se utiliza para cocinar. licenciada Reina, Efectivamente, cocinar a leña, pero efectivamente nosotros esa paciente tiene la presente problemas respiratorios que tienen que ver con el licenciada Reina, disculpe que la interrumpa. Nos comentan que no se escucha su micrófono. No, no se escucha. ¿Sí? Eh, ¿Tendrá audífono? ¿Ya se escucha? ¿Serían tan amables de mandarnos un mensajito para ver? No, parece que no, licenciada. ¿Tendrá algunos audífonos para que nos pueda escuchar un poquito mejor? No, parece que no, licenciada. ¿Tendrá algunos audífonos para que se pueda escuchar un poco mejor? Sí, tendrá algunos audífonos para que se los pueda colocar y que la escuchemos un poco mejor. Ok, ok. Bueno, entonces vamos a trabajarlo así, licenciada. Sí, a lo mejor ahorita ya con el volumen que aumentó, probablemente ya se escuche mejor. Sí, sí, iniciamos nuevamente, por favor, porque sí. Muchísimas gracias y disculpe la interrupción.
Están viendo en este esquemita, viene resumido de su lado izquierdo, dice bronquitis y enfisema. Es decir, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, puede el paciente presentar bronquitis o puede presentar enfisema o los dos. Los dos finalmente van encaminados hacia limitación en la actividad física y disminución en el flujo aéreo. Ahora bien, ¿qué significa cada una de las siglas que ustedes ven? Bien, vamos a empezar. PAM, lo que ustedes ven de su lado izquierdo en la parte de arriba, son patrones moleculares asociados con patógenos. Estos se ven alterados. Todas estas sustancias que se ven alteradas, como en este caso el EMP, que es micropartículas endoteliales, el DAMP, que significa moleculares asociados con daño celular, que es a lo que llevan a inflamación
obstrucción y finalmente EPOC. Licenciada Reina, permítame. Sí. ¿Sí? Tuvimos un pequeño problemita con el audio. Me parece que todo este tiempo no se ha estado escuchando la presentación. Ay, Dios. Ahorita ya se escucha perfectamente. ¿Sería posible que iniciáramos nuevamente la presentación? Sí, no hay problema. Cuestiones de la tecnología, ¿verdad? Sí, no se preocupe, maestra, no hay ningún problema, la iniciamos sin problema. Y una disculpa para todos. No. Ok, bueno, ¿ya se escucha, maestra, ahora sí? Sí, ya se escucha. Ok, perfecto. Bueno, pues lo retomamos otra vez. Me presento, mi nombre es Reina Delia Oliveros Salgado, licenciada en enfermería. Tengo 27 años trabajando en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Ismael Cosío Villegas. Muchos años ya dedicándonos a esto, al manejo del paciente neumópata, todas aquellas patologías que tienen que ver con el sistema respiratorio, y obviamente dentro de ellos pues tenemos EPOC. EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es una de las enfermedades más limitantes que puede haber, dentro de muchas otras, pero esta es una de las más limitantes. Más adelante van a ver por qué y el impacto económico y social, incluso personal, que tiene esta enfermedad. Vamos a empezar con el concepto, y es una enfermedad muy común, en su gran mayoría y porcentaje totalmente prevenible, tratable, no curable, es crónica, totalmente degenerativa, ¿sí? Pero sí es prevenible y tiene características obviamente respiratorias. Son síntomas respiratorios persistentes y que van aumentando conforme pasa el tiempo. Hay una limitación muy importante al flujo aéreo, que es debido a anomalías estructurales que se dan en el sistema respiratorio, tanto en las vías de conducción como en las vías propiamente que se encargan de la oxigenación o del intercambio gaseoso. Y está causado obviamente por exposición muy significativa a partículas o gases nocivos. Obviamente también tiene que ver factores intrínsecos y propios del huésped. Prematurez, algunas anormalidades en el desarrollo pulmonar por la prematurez. También es condicionante. Ajá. Bueno, esta enfermedad es una de las 3 principales causas de muerte a nivel mundial. Por eso les comentaba que tiene un impacto muy importante. El 90% de estas enfermedades ocurren en países de ingresos medio-bajo. Y ahorita vamos a ver por qué. Más de 3 millones de personas, la estadística del 2012 nos refiere que murieron por EPOC o consecuencias de EPOC. Yo les comentaba que a veces en los servicios de urgencias no le dan así como que mucha importancia y pensamos que a lo mejor es de mayor gravedad un infarto agudo al miocardio. Sí, por supuesto que sí, claro que sí, pero la tasa de mortalidad en un paciente con EPOC es más del 20%. En un paciente infartado que es manejado a tiempo, a lo mucho se va al 8%. Entonces, es una tasa de mortalidad muy grande en este tipo de pacientes diagnosticados ya. Obviamente representa, por supuesto, un desafío enorme a nivel mundial en salud pública, les repito, porque es prevenible esta enfermedad, totalmente prevenible. Lamentablemente se prevé que en las próximas décadas la tasa de exposición a factores de riesgo que desencadenan el EPOC aumente. ¿Por qué? Por la longevidad de la población tiene que envejecer, la exposición a contaminantes no solo ambientales a nivel externo, sino a nivel interno, es decir, dentro del hogar. Cocinar con cierto tipo de combustibles como leña condiciona también que esa persona, esa mujer, en una edad adulta ya grande, llegue a presentar EPOC y por supuesto y desde luego el humo del tabaco. Ya sea tabaco como el que conocemos, ya sea puro, ya sea los famosos para vapear, cualquiera de ellos finalmente tiene que ver con esta enfermedad, porque al final son partículas nocivas y gases
que causan ese daño estructural. Hay otros factores, aparte de los genéticos. La contaminación ambiental externa también es sumamente importante, y la laboral. Aquellas personas que por mucho tiempo han estado en contacto con pesticidas o gases y que no hay una adecuada protección de la vía aérea, también son personas que tienden en un momento dado a tener un alto riesgo de presentar EPOC. Bien. La fisiopatología es complicada, no nos vamos a detener mucho porque nos llevaríamos muchísimo tiempo, pero en este esquemita está resumido. De su lado derecho superior van a ver los agentes nocivos, ya sean irritantes, contaminantes, humo de cigarro, medioambiental. Del lado izquierdo, los factores intrínsecos propios del huésped, ya sean algunos genéticos. Y dentro de los pulmones, ustedes están viendo una serie de siglas, que son todas aquellas sustancias que se ven alteradas por el contacto con este tipo de agentes nocivos. El DAM son patrones moleculares asociados con daño tisular. El PAM son patrones moleculares asociados con patógenos. Los ROS son especies reactivas de oxígeno, es decir, se liberan ciertas sustancias que producen a la larga daño a nivel estructural. El MP lo que significa es micropartículas endoteliales. Todas estas partículas se ven alteradas, se ven aumentadas, y lo que van a producir de primera instancia va a ser inflamación, una inflamación que se va a volver crónica. Van a producir obstrucción bronquial. ¿Por qué? Por el aumento en la secreción y viscosidad. Y al final van a llevar a bronquitis o enfisema, que al final se va a traducir en EPOC. ¿Por qué bronquitis o enfisema? Porque hay pacientes que empiezan primero con manifestaciones de bronquitis y se llama bronquitis crónica. Hay diferentes mecanismos, uno a través, obviamente, de esta bronquitis crónica y otros a través de la enfisema, que al final los dos, repito, van a llevar a daño estructural permanente. La bronquitis crónica se define como la presencia de tos y producción de esputo durante al menos 3 meses por 2 años consecutivos. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Que hay un deterioro en la función pulmonar que se produce y que se manifiesta a través de una espirometría que vamos a ver más adelante. Hay alteraciones en el FEV1. No sé si algunos de ustedes nos acompañaron en una plática que tuvimos anterior sobre asma bronquial, y en donde hablamos un poquito más detenido de la espirometría, lo que significa el FEV1, lo que significa la capacidad vital forzada, en fin. Entonces, bueno, hay alteraciones a este nivel y que al final se van a traducir en un inadecuado intercambio gaseoso y hay aumento en la resistencia aérea. Hay hiperinsuflación, es decir, esos pulmones están hiperinsuflados. En una plaquita de tórax que tengo más adelante que les voy a mostrar, lo van a ver con más detenimiento. Obviamente se reduce la capacidad inspiratoria y se incrementa la capacidad residual funcional. Durante el ejercicio se produce un incremento en la disnea, que se llama disnea de esfuerzo, y hay limitación para el ejercicio. En la bronquitis, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que aparte de haber todas estas alteraciones, hay hipoxemia a nivel de arteriolas pulmonares. Obviamente lo que hay es que las células ciliadas son destruidas por las proteasas que se liberan y por lesión oxidativa. Les comentaba de los ROS, que son ciertas sustancias de la oxidación. Entonces, van a producir daño en estas células ciliadas. Y obviamente, ¿qué es lo que va a ocasionar? Pues que haya falla en la mecánica mucociliar. Hay hipersecreción mucina, el moco en las vías respiratorias se deshidrata totalmente, se vuelve mucho más viscoso, muchísimo más viscoso, y obviamente pues eso tapa y produce obstrucción bronquial. Por eso son pacientes que tienen una gran cantidad de esputo, producen una gran cantidad de esputo. La presencia de proteínas en el moco, de glucosa incluso, y lípidos, hacen que estas células se inflamen totalmente. Y bueno, pues el moco cambia, por supuesto, su propiedad, ¿sí? Entonces, esto es lo que produce en los pacientes
con bronquitis. No sé si hasta aquí vayamos bien o hay alguna duda. Quiero aquí aclarar que el moco está compuesto en 97% del moco es agua y 3% son sólidos. ¿Cuáles sólidos? Pues mucinas, sales, lípidos, restos celulares y otras proteínas. Obviamente, como hay una exposición a estos agentes nocivos y estas células ciliares se ven afectadas, por supuesto se ve afectada totalmente la composición del moco y entonces el moco deja de ser 97% agua y se vuelve mucho más en sólidos y se vuelve obviamente mucho más espeso. Entonces, esto pues va a traer inflamación, obstrucción y nos va a llevar a EPOC, ¿sí? ¿Qué pasa con el enfisema? El enfisema es solamente una ampliación anormal y permanente del espacio aéreo distal a los bronquios terminales, es decir, en alvéolos. Está acompañado totalmente de destrucción de la pared alveolar. No hay fibrosis como tal, pero sí hay destrucción importante de la pared alveolar. Hay degradación, por supuesto, proteolítica, hay alteraciones en el equilibrio de ciertas sustancias como las proteasas, hay destrucción de las paredes alveolares, como ya les comentaba. Fallan muchos mecanismos que tienen que ver con la reparación propia del organismo, de mantenimiento. Obviamente la apoptosis se ve alterada. Ya sabemos que la apoptosis, pues bueno, es una vía de destrucción o de muerte celular programada, ¿no? Y que el mismo organismo lo provoca, pues para irse regenerando. Bueno, esta se ve alterada, pero no solo la apoptosis, también se ve alterada la senescencia, ¿sí? Y obviamente el sistema autoinmune se ve alterado en el enfisema. Hay destrucción muy importante de la vía aérea pequeña, hay formación de enfisema en la que favorece la pérdida totalmente del soporte de los acinos distales, es decir, los acinos distales son esos saquitos alveolares y eso a la larga trae atrapamiento aéreo, que trae hiperinsuflación. ¿Ok? Cualquiera de los dos, bronquitis o enfisema, nos va a llevar a inflamación, a obstrucción y a hiperinsuflación, es decir, a EPOC. Hay una pérdida importante, muy importante de la elasticidad alveolar. En fases iniciales son más evidentes ciertas anomalías bronquioalveolares. Y bueno, la limitación crónica del flujo aéreo, pero conforme va avanzando la enfermedad, esto no solamente se queda a nivel bronquial, sino se baja a nivel alveolar, pero la deformidad ya es muchísimo más avanzada en esta enfermedad, ya cuando pasan a un GOLD D, se ven muchísimo más afectadas estas vías aéreas, la normalidad, la deformidad que se produce es irreversible totalmente y la pérdida de elasticidad pulmonar es irreversible ya la pérdida. Pero no solo es esto, hay desequilibrios a muchos otros niveles. Por ejemplo, en el caso de los pacientes que son fumadores, es la principal, obviamente, como ya habíamos dicho, el principal fuente de agentes oxidantes que les comentaba que eran los ROS, que son de especies reactivas del oxígeno. Entonces, estos ROS lo que producen es un daño directamente en la célula, inactivan los mecanismos de defensa, inician la inflamación, incrementan el estrés oxidativo, que es algo muy importante en estos pacientes. Hay un desequilibrio entre los agentes oxidantes y antioxidantes, y bueno, pues al final se traduce en lesión celular muy importante. No sé si hasta aquí haya alguna duda. No nos vamos a meter más ahorita en lo que es la fisiopatología, porque les digo que es bastante amplia meternos en cada una de ellos. Pero ahorita vamos a ver los signos y los síntomas y voy a explicar un poquito más sobre ellos. Aquí los tenemos. Tenemos muy resumido lo que les acabo de mencionar.
lo que pasa en enfisema y en la bronquitis crónica. En enfisema, retracción elástica, es decir, pérdida de la elasticidad, daño bronquial, hay aumento en las resistencias de la vía aérea por obstrucción. Ambos llevan a limitación del flujo respiratorio de manera importante y ambos llevan a una hiperinflación pulmonar dinámica sumamente importante. En el esquema que ustedes ven en pantalla del lado derecho superior, ahí es lo que ustedes pueden ver. ¿Qué pasa con esos saquitos alveolares? ¿Cómo están? Y van a ver en la parte de abajo, en su pantalla, un esquema, cómo se visualizan esos tórax en un paciente normal, cómo está el corazón, cómo están los pulmones, cómo está el diafragma, y en un paciente con EPOC, ¿sí? Cómo está totalmente aplanado ese diafragma, cómo esos campos pulmonares están mucho más largos, tan así que se pierde totalmente el ápice pulmonar, que es la parte superior de los pulmones, dejan de verse como en piquito, se pierden en absoluto, se pierden totalmente esos ángulos costodiafragmáticos. Entonces, vamos a verlo más adelante. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Ya sea por bronquitis crónico o por enfisema, es decir, pacientes con EPOC, son básicamente estos. Síntomas respiratorios que incluyen disnea, tos y producción de esputo. Puede haber infranotificación de estos síntomas por parte de los pacientes. A veces los pacientes no nos los mencionan. Les digo, por ejemplo, en el caso de la bronquitis, son pacientes tosedores crónicos y para ellos así como que, pues sí, soy tosedor crónico de lo más normal, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene tosiendo, don? No, pues ya tengo 1 año y medio que estoy con tos, ¿no? Pues sí, ya 1 año y medio en que esta enfermedad fue avanzando. Y puede obviamente cursar con periodos de empeoramiento agudo de sus síntomas que se llama exacerbaciones. También lo vamos a mencionar más adelante, solamente lo vamos a mencionar de manera rápida, porque meternos ya a EPOC exacerbado ya sería otra clase aparte, porque el manejo, aunque es manejo de base para EPOC, hay que ver qué está ocasionando esa exacerbación. Entonces, se agrega el tratamiento para esas exacerbaciones, pero sí vamos a mencionar que es EPOC exacerbado, ¿ok? Bien. Para diagnosticarlo, ¿qué vamos a necesitar para hacer el diagnóstico? Bueno, pues la espirometría, como ya les mencionaba. Estos son los valores que tenemos tanto en patrones obstructivos, restrictivos o mixtos. Y les comentaba en una clase anterior que tuvimos sobre asma, no sé si algunos de ustedes nos acompañaron, hablamos de manera muy detenida sobre lo que era la espirometría y los patrones obstructivos. Dentro de ellos tenemos EPOC, tenemos asma, tenemos fibrosis quística y se ven disminuidos tanto el BEF1 como la capacidad vital forzada. Eso es lo que vamos a encontrar tanto en el asma como en el EPOC. ¿Qué es lo que en un momento dado va a diferenciar entre asma y EPOC? Ahorita lo vamos a ver. Estos son ejemplos de algunas curvas de espirometría. La primera que ustedes ven es una curva normal. Lo que ven es la curva volumen, flujo. La de en medio, van a ver usted que es una obstructiva en donde este FEV1 se ve disminuido en el primer segundo de la expiración. Y en los patrones restrictivos se van a ver disminuidos tanto en la inspiración como en la expiración. La parte de abajo es la inspiración, la parte de arriba la expiración. Entonces, estos son algunos de los ejemplos de espirometría. Bueno, no solo vamos a ocupar la espirometría para el diagnóstico, también vamos a utilizar otros métodos de estudios de gabinete, que son, por ejemplo, las placas de rayos X. Aquí ustedes van a ver una placa, es una placa de tórax AP, y ustedes ven en su lado izquierdo, es una placa característica, 100% característica de un paciente con enfisema o con EPOC. ¿Qué es lo que ustedes van a ver? Hay hiperinflación difusa de los pulmones, el diafragma está batido, está muy abajo, incluso se pierden esos ángulos costodiafragmáticos, el aspecto es aserrado en el diafragma, ustedes alcanzan a ver los espacios intercostales
muy agrandados porque están hiperinsuflados esos pulmones, incluso se ven hasta mucho más radiopacos de lo que normalmente se verían, o se ven mucho más oscuros de lo que normalmente se verían. ¿Por qué? Porque hay un atrapamiento de aire sumamente importante. Entonces, se alcanzan a ver muy bien el incremento en estos espacios, incluso retroesternales y anteriores al corazón. El corazón es un corazón clásico de un paciente con enfisema, se encuentra alargado, no sé si alcanzan a visualizarlo, totalmente alargado. ¿Por qué? Porque se encuentra comprimido por esos campos pulmonares hiperinsuflados. Ajá. Entonces, esta es una placa característica de EPOC. Si ustedes recuerdan en las diapositivas anteriores donde yo les mostraba el dibujito, cómo se veía un tórax normal y cómo se veía un tórax con EPOC, aquí ustedes lo pueden ver en la placa. Esta es una placa muy, muy característica, se pierden totalmente los ápices pulmonares, se ven redondeados, no se ven puntiagudos. Entonces, este es algo bien característico de un paciente con EPOC. Ajá. Bueno, ¿qué complicaciones vamos a tener? Pues son varias, son muchísimas complicaciones, desde un homomediastino hasta un cor pulmonale, bulas, atelectasias, neumopericardio, neumotórax, arritmias, hasta una isquemia cardíaca. Básicamente son las complicaciones que vamos a tener. ¿Y qué vamos a utilizar para diagnosticarlas, aparte de la espirometría y de las placas? En la actualidad se utilizan varios escalas que nos permiten medir en un momento dado en qué etapa de la EPOC se encuentra nuestro paciente. Aquí vienen algunos indicadores muy claves para considerar en el diagnóstico. Ajá. La posibilidad de EPOC, aparte de la espirometría, si está presente alguno de estos indicadores, es un individuo de más de 40 años. Obviamente, podemos sospechar en la probabilidad de un diagnóstico de EPOC. Ajá. La disnea pues tiene que ser progresiva a lo largo del tiempo, es característico que empeore con el ejercicio y es persistente, no se quita. La tos es crónica, puede ser intermitente, en un principio puede ser no productiva, pero finalmente hay tos, ajá. Hay sibilancias recurrentes. La producción crónica de esputos se vuelve como tal crónica en pacientes, les comento, que tienen básicamente patrón de bronquitis crónica. Y hay infecciones recurrentes de las vías aéreas bajas por esta producción de moco, por este moco viscoso que no permite la salida o que no permite sacar agentes patógenos. Finalmente, esa es la función del moco, proteger la vía aérea de agentes patógenos y poder sacar esos agentes patógenos en el moco. Al ser espeso, pues no hay esta posibilidad. Y obviamente, si nuestro paciente tiene antecedentes que en un momento dado pueden ser de riesgo, pues tenemos que sospechar entonces en EPOC. Ajá. Bien. ¿Qué escalas vamos a utilizar? Se utiliza esta clasificación que se llama clasificación de la gravedad de la limitación del flujo aéreo en el EPOC y tiene que ver básicamente con esa espirometría y con esa disminución del FEV1 postbroncodilatador. Yo les comentaba que cómo vamos a hacer el diagnóstico diferencial con la espirometría, si es un asma bronquial o es un EPOC. Muy fácil. Vamos a hacerle una espirometría a nuestro paciente prebroncodilatador, ¿sí? Y vamos a hacerle una postbroncodilatador. Si con el broncodilatador, ¿sí?, mejoró el FEV1, es asma. Si no mejoró el FEV1, es muy seguramente EPOC, porque ni aún con el broncodilatador hay una broncodilatación importante que pueda ser medible en una espirometría. Entonces, bueno, tenemos un paciente con valores de FEV1 y capacidad vital forzada menor a 0.7. ¿Cómo vamos a clasificarlo? En leve o GOLD 1, si el FEV1 es igual o mayor al 80% del valor predicho o del valor esperado. GOLD 2 se considera moderado si este FEV1 se encuentra igual o por abajo del 50% o menor del 80% del valor predicho. GOLD 3, grave, si este FEV
1 es menor o igual al 30% o menor entre el 30 y el 50 del valor esperado. Y el GOT4 o muy grave si es menor al 30% del valor predicho. Esta es una de las clasificaciones que tenemos, pero no es la única que se utiliza. Es decir, para que el médico diagnostique EPOC no basta la placa, no basta la espirometría postbroncodilatador. Se utilizan otras escalas que en conjunto nos van a decir si es EPOC y en qué etapa o fase del EPOC se encuentra, cómo lo clasificamos. Esta es otra de las escalas que utilizamos, y que se llama escala de valoración de la disnea del MRC modificada. En otra diapositiva que les voy a mostrar viene muy simplificada, muy esquematizada, muy sencillita. Y nos dice que va del grado 0 al grado 4. Y el grado 0 menciona cuando ustedes interrogan al paciente, porque esto es a través de un interrogatorio directo al paciente, o al familiar en su caso, si al preguntarle si le falta el aire solo cuando hace el ejercicio, bueno, pues sería entonces que en ejercicio intenso marcamos ahí, es 0. Pero si al paciente le falta el aire con simple hecho de salir a casa o de realizar actividades básicas como vestirse, desvestirse, bañarse, entonces estamos hablando de un grado 4. Entonces, bueno, ya tenemos nuestra valoración GOLD, que es a través de la espirometría. Vamos a hacer nuestra valoración a través del MRC modificado, que es a través de esa encuesta o interrogatorio directo o indirecto, y que nos va a permitir en un momento dado valorar el grado de disnea que hay en el paciente. Esta es la escala y se llama MRC porque es del Medical Research Council, por eso así se llama, y se llama MRC-M modificada. Y aquí viene muy esquematizado. 0, no hay disnea. Bueno, a lo mejor si yo no estoy acostumbrada a hacer ejercicio y hago ejercicio intenso, pues a lo mejor iba a tener disnea, ¿verdad? Pero nada más, ¿ok? Entonces, soy un MRC modificado 0. Pero si yo presento la necesidad de parar a descansar al andar unos 100 metros o los pocos minutos de andar en llano, entonces ya soy un MRC-M3. Quiere decir que mi disnea ya es más importante. Y si para mí esta disnea es tan importante, tan discapacitante, que no me permite salir de mi casa y no me permite realizar actividades diarias normales, pues entonces ya soy un MRC-M4, ¿ok? Entonces ya estamos utilizando esta escala que nos permite valorar la disnea. Pero no es lo único que vamos a valorar. Vamos a hacer otra evaluación que se llama evaluación CAT. Esta evaluación también se hace a través del interrogatorio directo o indirecto, ¿sí? Y que nos permite en un momento dado valorar es el impacto que tiene mi disnea en las actividades que yo realizo. Y aquí está, de su lado izquierdo, vienen algunas series de preguntas que hacemos. De su lado derecho vienen otras y en medio viene la escala. Es decir, si yo nunca toso, va a ser 0. Si siempre estoy tosiendo, va a ser 5. Entre mayor sea el puntaje, obviamente va a ser mayor en un momento dado el impacto que tiene en mi vida diaria y en mis actividades diarias, lo que yo estoy padeciendo. Tanto la tos como la expectoración, como la fatiga y la disnea. Entonces vamos a utilizar espirometría, valoración GOLD, valoración MRC-M y una evaluación CAT. Esto es lo que se utiliza para diagnosticar EPOC. Y aquí está muy esquematizado en esta diapositiva. Diagnóstico confirmado espirométricamente, es decir, a través de una espirometría postbroncodilatador. Mi FEB está por abajo del 50% del predicho. Me hacen mi evaluación de la limitación del flujo aéreo. Me hacen mi evaluación de síntomas y riesgos de exacerbación.
Y entonces ya me pueden catalogar en dónde estoy. Si soy un Gold 2, ¿sí? O si me encuentro en una escala que ustedes ven en la parte de abajo que va por letras A, B, C, D, que tiene que ver con la valoración MRC-M y con la valoración CAT. Depende del puntaje donde me van a acomodar. La A, o en el caso de los pacientes con EPOC, que son A, son aquellos pacientes que van iniciando y que a lo mejor es su primer evento que vamos diagnosticando y que no han tenido exacerbaciones, o bien pacientes ya diagnosticados con anterioridad, pero que no han requerido hospitalizaciones de manera recurrente. Ajá. Y los que se encuentran en la D son aquellos pacientes que están muy graves y que muy seguramente han requerido intervenciones o hospitalizaciones de manera recurrente o que han presentado exacerbaciones de manera recurrente. ¿Ok? Entonces, estas son las valoraciones que se utilizan para diagnosticar en un momento dado EPOC. ¿Y qué EPOC soy? Si soy EPOC Gold 1 o Gold 4 y si me estadifican en la A, en la B, en la C o en la D, de acuerdo a estas valoraciones, ¿vale? Entonces, no nada más es espirometría, no nada más es placa. Bueno, vamos a iniciar con el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico para el inicio? Nos dicen que si son dos exacerbaciones moderadas o más de una que llevó una hospitalización, me van a catalogar en C o en D, y es ahí donde van a utilizar los diferentes broncodilatadores que hay de acción corta. Por lo regular se utilizan casi en todos los grupos, ya sea grupo A, grupo B, grupo C o grupo D, van a utilizar broncodilatadores de acción corta, el más común, el salbutamol, ajá. Y a lo mejor si estoy en el grupo A, que es ninguna exacerbación o una muy moderada que no requirió hospitalización, porque no todas las exacerbaciones se hospitalizan. Bueno, pues a lo mejor puede ser un tratamiento ambulatorio en casa y solamente voy a requerir un broncodilatador. Pero si yo ya estoy en un grupo D, me van a meter un broncodilatador de acción corta, más un broncodilatador de acción larga, más, obviamente, corticosteroides. Y de preferencia los corticosteroides se recomiendan en aquellos pacientes que tienen una cuenta eosinófila por arriba de 100. Hay algunos artículos que mencionan que va de 100 a 300. Cuando hay un recuento eosinófilo, en esas cantidades se recomienda iniciar ya los esteroides inhalados. Entonces, este es el manejo inicial. Aquí vienen ejemplos de algunos medicamentos, aquellos que son agonistas beta, que son de acción corta, o los SABA, como les comentaba, y básicamente utilizamos el salbutamol. ¿Por qué el salbutamol? Porque es de lo más común que puede haber, es decir, de lo que más en un momento dado el paciente puede tener acceso a él. Ajá. Y de acción prolongada, por lo regular con ellos utilizamos el salmeterol. Ajá. Entonces, esos son los broncodilatadores beta agonistas que tenemos, tanto de acción corta como de acción prolongada. Y aquí vienen algunos de los inhaladores. Vienen muy esquematizados, vienen muy sencillitos de entender. De su lado izquierdo dice broncodilatadores y tenemos el salbutamol, tenemos la terbutalina, tenemos el salmeterol y el formoterol. Dentro de los de acción corta, es decir, para rescates, el salbutamol por lo regular ese casi en todos los hospitales lo tenemos, ajá. Y de acción largo de mantenimiento tenemos el salmeterol o el formoterol, pero es más común que se les mande el salmeterol a este tipo de pacientes. Tenemos también otro tipo de inhaladores que son los anticolinérgicos, que si estamos en una etapa C o D, muy posiblemente nos los vayan a agregar, que es el bromuro dipratropio, ajá. Y tenemos más abajo los corticosteroides, que nos los van a indicar, como ya les comentaba, si estamos en una etapa o pertenecemos a un grupo D. Es decir, tenemos ya un EPOC que en ese momento se encuentra delicado, se encuentra grave. Pues bueno, no solamente vamos a utilizar beta agonistas de acción corta y larga, sino también esteroides. ¿Cuáles son normalmente los que utilizamos con estos pacientes? La budesonida,
o la beclometasona, podemos utilizar también fluticasona. Cualquiera de estos corticosteroides los podemos utilizar. Hay algunos que ya vienen combinados, que ven ustedes en la parte de abajo, que son los broncodilatadores más los corticosteroides. Tenemos combinaciones como el salmeterol con la fluticasona, formoterol con blecometasona, el formoterol con budesonida. Cualquiera de ellos nos puede ser funcional con este tipo de pacientes. Depende del grupo en el que en ese momento se encuentren, es el tipo de tratamiento que les vamos a dar. No solamente el tratamiento va encaminado en cuanto a la falta de aire que el paciente refiere, porque ellos así se los refieren, como falta de aire. Para nosotros, pues sabemos que es una disminución en el flujo de aire. Sino que es un tratamiento integral. Como esta patología a través del tiempo se va dando en el paciente y le va provocando en un momento dado mayor discapacidad, es decir, se vuelve una patología que es una vida muy limitada, muy limitada en este tipo de pacientes. El tratamiento también va encaminado hacia la nutrición, hacia el ejercicio físico, incluso hacia la parte psicológica y emocional, porque por supuesto y claro que les pega a los pacientes. Más aparte, obviamente, tiene que ver con el aspecto psicológico, porque en su gran mayoría son pacientes que son fumadores. Entonces, imagínense que de repente a un fumador le tengan que quitar el cigarro, ¿no? Obvio es una adicción que cuesta trabajo retirar. Incluso es una de las adicciones que más trabajo cuesta. Ajá. Entonces, todas las adicciones cuestan, pero el tabaco es una adicción que cuesta muchísimo más trabajo poder retirar y tratar. Entonces, el tratamiento, les repito, tiene que ser con muchas especialidades, no solamente corresponde al neumólogo en cuanto a la parte médica el manejo. Tiene que ver el neumólogo, el psicólogo, el nutriólogo. ¿Por qué incluso el nutriólogo? Porque son pacientes que si ustedes los ven, por lo regular tienen cierta atrofia muscular. Si ustedes vieron la imagen que les mostré en una de las imágenes primeras donde se ve el esquemita cómo se ve el tórax alargado en un paciente pocoso y en un paciente normal, cómo se ve. Normalmente los pacientes con enfisema o hipocosos son pacientes que tienen muy poca masa muscular, es decir, hay atrofia muscular, es una disfunción muscular muy importante la que tienen. Pues obviamente tienen debilidad para realizar actividad física. Ajá. Entonces, también tiene que ver el nutriólogo en el manejo con estos pacientes, es decir, es un manejo integral. Ajá. Y el licenciado o la licenciada en rehabilitación, por supuesto, también tiene que ver, porque estos pacientes, les comento, tienen asociada debilidad, hay atrofia, hay cambios incluso en la distribución de los tipos de las fibras musculares, y por supuesto que entra ahí la rehabilitación física. Entonces, es un tratamiento en donde tienen que ver muchas especialidades y que tiene que ser de manera muy integral. Aquí, bueno, pues les mostraba de manera muy esquemática lo que son los inhaladores. Ajá. Bien. No solamente hay un manejo convencional a través de inhaladores, de medicamentos, esteroides, sino también hay algunas alternativas en la terapéutica con estos pacientes, sobre todo cuando hablamos de POC estable y que tiene que ver con la terapia intervencionista. Hay diferentes tipos de terapias, dentro de ellas tenemos las cirugías de reducción de volumen pulmonar. Esto es en el paciente en la cirugía, pues mejora obviamente esta supervivencia de los pacientes con enfisema grave, sobre todo que el enfisema está presente básicamente en el lóbulo superior y que tiene una baja capacidad del ejercicio tras la rehabilitación. Si mi paciente está estable, no está exacerbado y tiene un enfisema de predominio en lóbulos superiores, es un candidato para una reducción de volumen. Si mi paciente ya presentó una bula,
bueno, pues lo recomendable sería una bulectomía. Ajá. En algunos pacientes está indicada. ¿Ok? Y la bulectomía, pues hay que tener presente que mejora muchísimo esa disnea, es decir, disminuye la disnea y la función pulmonar, así como la tolerancia al ejercicio. Cuando de plano nada de esto funciona, ni el tratamiento convencional, ni la reducción de volumen, ni la bulectomía, bueno, pues entonces serían pacientes que en un momento dado, si sus condiciones así lo permiten, y pueden ser seleccionados a una trasplante pulmonar. Y hay intervenciones broncoscópicas también que en un momento dado nos permiten reducir el volumen pulmonar al final de la expiración, como yo les comentaba. Si nosotros vemos una pletismografía donde vienen marcadas las capacidades y los volúmenes, en este tipo de pacientes lo que se va a ver aumentado va a ser la capacidad residual funcional. Más bien la capacidad residual en la inspiración, porque va a haber mucho volumen atrapado. Entonces, se va a ver aumentado este volumen residual en la inspiración, y en la expiración se va a ver acortado. Es como si yo ahorita a ustedes les dijeran que respiren de manera profunda, que no saquen todo el aire y que vuelvan otra vez a meter aire, pues les va a ser difícil meter la misma cantidad de aire. ¿Por qué? Porque su capacidad residual está aumentada. Ajá, al fin, en la expiración se encuentra aumentada. Entonces, por esto este tipo de procedimientos intervencionistas que reducen el volumen pulmonar permite cierta mejora en los pacientes. No todos son candidatos. Hay algunos que lo son, hay otros que no. Bien, este es un esquema también del manejo del EPOC. Ya diagnostiqué, hay síntomas, tiene factores de riesgo, la espirometría, me dice que es un paciente postbroncodilatador que tiene el FEV1 disminuido. Hago mi valoración inicial a través del GOLD, a través de los sistemas CAD y MRCM. Hay antecedentes, hay tabaquismo. Esta de alfa-1 antitripsina que ustedes ven es en aquellos pacientes que por cuestión genética la tienen alterada, y normalmente son pacientes que antes de los 40 años ya presentan datos de EPOC, y no porque sean fumadores, sino porque es una cuestión genética. Ustedes en un principio recordarán que hablamos de que hay factores intrínsecos o propios del paciente, como las cuestiones genéticas, y en este caso tiene que ver esta sustancia, esta hormona que se llama alfa-1 antitripsina. Y hay algunas comorbilidades que también en un momento dado me pueden ocasionar. Entonces, tengo mi diagnóstico, mis evaluaciones, doy un manejo inicial. Lo primero que se les recomienda, obviamente, si el paciente es fumador, que deje de fumar. Este tipo de pacientes tienen que estar vacunados contra con todas las vacunas que hay, para influenza, para COVID, para todas las vacunas que hay. Estos pacientes tienen que estar vacunados. Obviamente tiene que haber un cambio en el estilo de vida, y les comentaba que aquí entra mucho la parte de la rehabilitación. El ejercicio no está contraindicado en aquellos pacientes que tienen un EPOC estable, es decir, que está controlado. En absoluto está contraindicado. Pensamos que lo mejor en este tipo de pacientes, como tienen disnea, es que no hagan ejercicio. No, porque si de por sí ya hay una atrofia muscular importante, pues imagínense, aparte de la inmovilidad. Y si a eso le aunamos que son pacientes que tienden a producir un moco viscoso que no les ayuda a sacar patógenos, pues son más propensos a neumonías. Entonces, no. En este tipo de pacientes no está contraindicado el ejercicio. Obviamente se hace un plan de rehabilitación especial para este tipo de pacientes. La farmacoterapia inicial, que ya la vimos, que tiene que ver básicamente con aquellos inhaladores beta-2 agonistas, que son o de larga duración o de corta duración. Educación en la autogestión, es decir, el manejar los factores de riesgo. Hay que enseñarles técnicas de inhalación, hay que enseñarles cómo manejar esa dificultad respiratoria. Se les hace un plan incluso por escrito. Y el manejo de comorbilidades, si son pacientes hipertensos, si son pacientes diabéticos,
también se tiene que hacer el manejo de esas comorbilidades. Ese es un manejo inicial, un tratamiento inicial. Y de ahí nos vamos a la revisión. Estos pacientes son pacientes que tienen que estar en continua revisión a las 4 semanas, a las 12 semanas, depende cómo vayan evolucionando. Entonces, se diagnostica, se da un manejo inicial y se mantienen en revisión continua. Tanto de los síntomas a través, es decir, hago mi valoración de CAT y mi valoración de MRCM no para el diagnóstico inicial, sino en todas las revisiones. Porque, como les comentaba en un principio, esta patología es crónica y va a ser degenerativa. Conforme va pasando el tiempo, va a haber, obviamente, degeneración importante de la vía aérea. Entonces, en cada valoración que se haga de ese paciente, se tiene que volver otra vez a aplicar estas escalas para ver qué tanto está en un momento dado influyendo la disnea en la actividad del paciente y todos los demás síntomas que tanto se están presentando para este paciente en sus actividades y en su vida diaria. Obviamente tenemos que vigilar las exacerbaciones, si hay presentes o no. Si el paciente es fumador, ¿cómo va en cuanto a su manejo del tabaquismo? O si está por otros factores, o bien no es un solo factor, sino es un paciente que fuma y aparte tiene riesgo laboral. Bueno, pues todo eso se tiene que valorar en cada una de las revisiones. La técnica tanto de inhalación, ya se les había comentado que tenemos que enseñarles estas técnicas de inhalación, eso tiene que ver mucho con la rehabilitación. Les enseñamos la técnica de respiración, como si estuvieran soplando una vela, la técnica de la respiración, la inspiración con abdomen, en fin. La necesidad de continuar con esa rehabilitación pulmonar, las habilidades de autogestión, volvemos a lo mismo, dificultad para respirar, plan de acción por escrito, valoramos la necesidad de oxígeno, de una ventilación mecánica no invasiva, de reducción de volumen pulmonar a través de estas terapias invasivas, o en su dado caso, pues valorar las estrategias paliativas. Y el manejo de comorbilidades. La espirometría se va a hacer al menos una vez al año, al menos una vez al año. Hay veces que se hacen 2 veces por año, depende ese paciente cómo vaya evolucionando, las revisiones que tenga y si hay o no exacerbaciones durante el año. Bien, este tratamiento es de seguimiento. ¿Por qué se los puse aquí? Porque yo les comentaba que vamos a hablar un poquito de lo que es el EPOC exacerbado. Y aquí me dice que si el tratamiento inicial es apropiado, hay que mantenerlo. Si no, es decir, hay que considerar el rasgo tratable objetivo predominante, es decir, la disnea y las exacerbaciones. Y si en un momento dado yo tengo que agregar algún otro medicamento más de acuerdo a esas exacerbaciones que el paciente tenga. Obviamente tenemos que situar al paciente en la casilla que corresponde al tratamiento actual. Y aquí tenemos de su lado izquierdo, dice disnea. Bueno, hay que considerar los cambios de dispositivo de inhalador o de principio activo, es decir, si voy a agregar uno, si lo tengo con uno de acción corta, si voy a agregar uno de acción larga, o si tengo que agregar el corticosteroide o el esteroide, ya sea inhalado o vía oral. Y si mi paciente está exacerbado, bueno, este es el otro flujograma que voy a utilizar con él. Acción corta de acción larga más esteroide, considerar que haya un recuento mayor a 100,000 en eosinófilos y voy a agregar en pacientes que son exfumadores un macrólido, la citromicina, o bien el roflumilaz, también lo puedo utilizar, pero en pacientes que tienen bronquitis crónica y que están exacerbados. Entonces, este es el manejo que se da de seguimiento y en donde tengo que valorar si hay una exacerbación de los síntomas, entonces, ¿cuál sería lo que agregaría a mi tratamiento? ¿Y qué es el EPOC exacerbado?
Bueno, pues es un evento en donde hay un aumento de la disnea, de la tos o de la expectoración del basal que el paciente siempre tiene. Les repito, no vamos a curar al paciente. El paciente va a referir disnea, ¿sí? Puede ser controlable con todas las técnicas que le enseñemos de respiración, de inhalación, con su tratamiento farmacológico, con su cambio en el estilo de vida, pero la va a tener. Puede ser tolerable, sí. Hay pacientes que incluso en una primera instancia no requieren oxígeno, conforme va pasando el tiempo lo van a ir requiriendo. A lo mejor son pacientes que tienen tos, pero que en algún momento dado no les limita la vida diaria ni les limita sus actividades. Y pueden tener expectoración, pero tampoco limita. ¿Cuándo se va a exacerbar? Cuando ya hay limitante y está por arriba de lo que el paciente normalmente presenta. Es un inicio agudo, más que de las variaciones diarias que el paciente presenta. Y para esto vamos a utilizar una clasificación que se llama clasificación de Antonice, en donde nos dice que vamos a valorar síntomas mayores, que son la disnea, el aumento del volumen del esputo y la purulencia del esputo. Y va a grado 1, grado 2 y grado 3. Si mi paciente tiene 2 síntomas mayores, es un Antonice 2. Si mi paciente tiene 3 síntomas mayores, es un Antonice 1, requiere hospitalización. No hay vuelta de hoja, ¿ok? No todas las exacerbaciones se hospitalizan. Y aquí viene como leve, moderado, severo, es decir, grado 3, grado 1 y grado 2 y grado 1. En el severo, que es el grado 1, según la valoración de Antonice, requiere internamiento o manejo en urgencias y se asocia a una insuficiencia respiratoria severa. Es un paciente que está grave, que está mal y que requiere un internamiento. En el grado 2, según Antonice, o moderado, el tratamiento puede ser con broncodilatadores de acción corta, más un antibiótico si es que presenta en un momento dado su exacerbación aunada a una infección como una neumonía y o corticosteroides. No todas las exacerbaciones se dan por procesos infecciosos. Sí, un porcentaje importante de las exacerbaciones en EPOC tienen que ver con un agente patógeno, es decir, son pacientes que tienen EPOC y que aparte tienen una neumonía, pero no todas. Muchas de estas exacerbaciones tienen que ver incluso con cambios en el estilo de vida que en un momento dado el paciente ha llevado. Por ejemplo, si se ha expuesto al frío, también puede producir una exacerbación. Si se ha expuesto a un gas o a un tóxico, también puede tener una exacerbación. No todo es neumonía. Es decir, no todo EPOC exacerbado tiene neumonía. Si la tiene, se le va a dar manejo de EPOC más neumonía, si es que la hay. Si no, se valorará a qué fue la causa para que ese EPOC se exacerbara. Entonces, bueno, esta es la clasificación según Antonice y según el tratamiento que vamos a dar de acuerdo al grado en el que se encuentre. Bueno, el tratamiento con oxígeno, ¿qué iba a involucrar? Aquellos que son de sistema de alto flujo o de bajo flujo. Hay pacientes con los que podemos iniciar con aditamentos de bajo flujo, es decir, unas puntas nasales comunes y corrientes, o una mascarilla simple o una mascarilla con reservorio. Habrá algunos donde ya no sean suficiente un bajo flujo y utilizaremos aditamentos de alto flujo como las mascarillas Venturi, que nos permiten dar un flujo mayor con un FiO2 mayor. Obviamente el FiO2 es totalmente independiente del patrón ventilatorio del paciente con este tipo de sistemas de alto flujo. Entonces, bueno, pues cualquiera de los dos. Aquí es importante mencionar que si ustedes se fijan, tanto los de alto flujo, en este caso la mascarilla Venturi, como una mascarilla simple, tienen un aire expirado. En este tipo de pacientes, cuando damos este tipo de oxigenoterapia, debemos permitir que haya una válvula de aire expirado. ¿Por qué? Porque son pacientes que tienden por naturaleza, porque así es su patología, a retener CO2. ¿Por qué? Porque están hiperinsuflados. Esa
ese flujo de aire no ha salido del todo, queda retenido. Entonces son pacientes que normalmente van a tener PCO2 altos. Entonces, no es conveniente con este tipo de pacientes que con este tipo de aditamentos queramos llevarlo a una saturación de oxígeno del 100%, porque en lugar de beneficiarlo lo vamos a perjudicar. Tenemos que permitir con ese tipo de aditamentos que haya un aire expirado para que él pueda sacar lo más que se pueda de CO2 sin subir nosotros el FiO2 en este tipo de aditamentos. Hay pacientes en donde no hay de otra y tendrá que ser una ventilación, una mecánica no invasiva o una ventilación mecánica invasiva, pero de primera instancia podemos utilizar estos aditamentos. Bueno, ¿en qué casos va a haber prescripción de oxígeno suplementario? Cuando hay una hipoxemia arterial muy definida, es decir, una presión arterial de oxígeno menor a 55 milímetros de mercurio o una saturación por abajo del 88%. PO2 por arriba de 55, pero menor a 60, con insuficiencia cardíaca derecha o eritrocitosis. Estos pacientes tienden a ser problemas cardíacos, como ya les mencionaba, o hasta un cor pulmonar. Entonces, si mi paciente tiene un PO2 por arriba de 55, menor a 60, pero viene con datos de insuficiencia cardíaca derecha, requiere obviamente oxígeno suplementario. Prescribir oxígeno suplementario y titular para mantener saturaciones entre más o menos 90-92. No 100%, no 98, no 97, porque va a ser muy difícil, una, que lo alcance y dos, lo voy a perjudicar más. Y se revisan en 60-90 días para evaluar si el oxígeno suplementario todavía está indicado y si es necesario en un momento dado cambiar el aditamento, cambiar de puntas a otro tipo de aditamento en el oxígeno suplementario. Este tipo de oxígeno puede ser manejado en casa. Yo les repetía, no todo paciente pocoso o no todo paciente pocoso exacerbado se maneja en hospitalización. Muchos de ellos pueden ser manejados en casa, incluso con su oxígeno suplementario. Bien. ¿En qué casos vamos a indicar la ventilación mecánica no invasiva? Bueno, cuando nuestro paciente tiene acidosis respiratoria, es decir, un PaCO2 por arriba de 45 milímetros de mercurio o una presión arterial, un pH arterial, perdón, por abajo de 7.35. Si la disnea es grave, ¿sí? Y hay datos francos de fatiga en los músculos respiratorios, aumento del trabajo respiratorio o ambas cosas. Utiliza en músculos accesorios, ya sabemos cuáles son los músculos accesorios, o hay movimiento paradójico del abdomen o hay retracción en los espacios intercostales. Y si la hipoxemia es persistente a pesar de la oxigenoterapia, entonces está indicado la ventilación mecánica no invasiva. Todos estos datos ustedes lo pueden encontrar en la última revisión que se hizo del GOLD 2021, que salió en enero del 2021. Esta iniciativa GOLD es una iniciativa que se da a nivel mundial precisamente para el manejo y la estandarización de la enfermedad obstructiva crónica, pulmonar crónica. Y así se llama, iniciativa GOLD. Bueno, el GOLD también nos menciona cuáles son las indicaciones en un momento dado para someter a mi paciente a una ventilación mecánica invasiva. Cuando el paciente ya tiene la incapacidad para tolerar la ventilación no invasiva, es decir, hay un fracaso terapéutico en esta ventilación no invasiva, su situación posterior a un paro respiratorio o cardíaco o ambos, reducción del nivel de conciencia, nuestro paciente está comatoso, está sin respuesta, agitación psicomotriz insuficiente, controlada solamente con la sedación, hay aspiración masiva o vómitos persistentes. Este tipo de pacientes tienden a tolerar muy poco el alimento. Un paciente pocoso come poco. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Esos pulmones,
lóbulos pulmonares están hiperinsuflados, por consiguiente el diafragma se encuentra abatido, se encuentra aplanado, y eso comprime la cámara gástrica. Entonces nuestros pacientes hipocosos tienden a comer poco, y cuando comen de más, pues obviamente son pacientes que les condiciona vómito, porque esa cámara gástrica se encuentra aplastada, se encuentra disminuida por ese abatimiento del músculo diafragmático. Cuando hay incapacidad persistente para eliminar las secreciones respiratorias, como les comentaba, son pacientes que tienden a producir esputo y algunos en cantidad excesiva y que no pueden manejarlo. Cuando hay inestabilidad hemodinámica grave sin respuesta al tratamiento con líquidos y fármacos vasoactivos, acuérdense que ese corazón se encuentra aplastado entre esos dos pulmones hiperinsuflados. Hay arritmias ventriculares o supraventriculares, y cuando hay hipoxemia con peligro para la vida en el paciente, es ventilación mecánica invasiva. Este tipo de pacientes son pacientes que son muy difíciles de destetar de la ventilación mecánica, por eso deja obviamente como última opción, porque son pacientes que cuesta muchísimo trabajo poder destetarlos de la ventilación mecánica, muchísimo. Entonces, bueno, lamentablemente cuando un paciente entra en una ventilación mecánica invasiva y que es un paciente hipocoso, híjoles, en su gran mayoría van a terminar hasta con traqueostomía, porque cuesta mucho trabajo poder destetarlos, y si a eso le aunamos esa debilidad muscular, esa masa muscular ineficiente y de poca cantidad, pues no hay un trabajo respiratorio, ni un trabajo muscular respiratorio adecuado, no hay fuerza muscular adecuada, y por eso es que son muy difíciles de destetar de la ventilación mecánica invasiva. Bien, ¿cuáles son los cuidados que nosotros vamos a tener? Por supuesto, y desde luego, la monitorización de todas las constantes vitales cuando nuestro paciente esté internado. Obvio, accesos vasculares tenemos que tenerlos disponibles, manejo de gases arteriales y, por supuesto, el confort. Es algo muy importante con este tipo de pacientes, tanto la posición como el confort que el paciente tenga. Es un paciente que hospitalizado casi siempre va a tener disnea. Entonces, es muy importante el apoyo que nosotros demos en la parte psicológica y en el confort. Les repito, son pacientes que tienen disnea, que no pueden realizar sus actividades diarias de manera independiente, que comen poco, que se cansan mucho. Entonces, es muy importante el confort que nosotros podamos darle a nuestros pacientes con EPOC, independientemente si es enfisema, si es bronquitis, lo que sea. Finalmente, los dos, les repito, va a lo mismo, disminución en el flujo aéreo. Entonces, pues son pacientes con disnea. Bueno, aquí vamos a entrar a lo que es la rehabilitación pulmonar, la autogestión y la asistencia, como yo les comentaba, la asistencia integral en el paciente con EPOC. La rehabilitación pulmonar, pues obviamente va a ayudarnos a mejorar la disnea, el estado de salud y la tolerancia al ejercicio en estos pacientes. Obviamente, si es un paciente que su EPOC está controlado y se encuentra estable. Les repito, el ejercicio no está contraindicado en pacientes con EPOC que están tratados y que están estables, que no están exacerbados. Por supuesto que pueden hacer ejercicios. Rehabilitación se encarga de hacerle su plan de ejercicios. La rehabilitación pulmonar reduce de manera significativa las hospitalizaciones y las exacerbaciones en estos pacientes. Y obviamente disminuye por mucho hasta 4 semanas la hospitalización previa. Entonces, es bien importante la rehabilitación física. Les repito, suena muy contradictorio porque uno puede pensar que un paciente con disnea lo menos que se mueva. Pues no, con ellos no. Es muy importante que se establezca un plan de rehabilitación. Y la rehabilitación pulmonar lleva una reducción, por supuesto, en los síntomas de ansiedad y depresión. Les comentaba nuevamente, son pacientes que tienden a deprimirse, que tienden en un momento dado a sentirse una carga, incluso hasta para la propia familia, porque llega el momento en que no pueden hacer actividades tan simples como vestirse, como desvestirse, como lavarse los dientes, como peinarse. Entonces son pacientes que se vuelven muy dependientes, son pacientes que entran en una espiral de depresión, por supuesto.
pero con la actividad física que establezca rehabilitación, les permite en un momento dado poder manejar esa espiral de ansiedad y depresión. ¿Tiene que ver mucho la educación sanitaria y la autogestión? Claro que sí. Se ha demostrado que la educación por sí sola es efectiva. Hablábamos en un principio que esto es algo muy importante y tiene un impacto muy importante en lo que es la salud pública, porque tiene que ver con educación. Ajá. Y una intervención de autogestión con comunicación con el personal de salud mejora por mucho el estado de salud del paciente, reduce las exacerbaciones y reduce las hospitalizaciones. Y los programas de asistencia integrada, que hasta el momento, pues bueno, no se ha demostrado que la asistencia integrada y la telemedicina tenga algún beneficio así como que impactante, ¿no? Como tal, pero pues bueno, finalmente se recomiendan. Ahorita con esto de la pandemia, pues lamentablemente no hubo otra manera de manejar a estos pacientes más que a través de la telemedicina, a través de la medicina de distancia, que no es lo más conveniente, ¿verdad? Pero bueno, no hubo otra manera de manejarlos, porque estos pacientes son muy susceptibles en un momento dado a poderse exacerbar por un proceso infeccioso y obviamente el manejo de estos pacientes con COVID-19 también es complicado. Entonces, por eso es que se les manejaba a través de distancia, ¿no? Y bueno, básicamente eso sería todo. No sé si tengan alguna duda. Dejamos estos 20 minutos para dudas y comentarios. Les agradecería mucho, por favor, que nos los externaran si los tienen, maestra.